concepto del efecto Doppler. Fue llamado así por el austríaco Christian Andrés Doppler. Es el aparente cambio de frecuencia de onda producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. También se puede afirmar que el tono de un sonido emitido por una fuente que se aproxima al observador es más agudo que si la fuente se aleja. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la frecuencia del sonido que emite una locomotora cuando un observador la está viendo. No es la misma frecuencia cuando la locomotora se acerca a cuando la locomotora se aleja. Ese es el fenómeno que vamos a estudiar. Vamos a ver un ejercicio como el siguiente. Un carro viaja a 80 metros por segundo y un camión a 55 metros por segundo. Todo esto sobre la misma carretera en línea recta. Si la bocina del carro emite un sonido de 400 Hz, ¿qué frecuencia percibe el conductor del camión si el carro y el camión viajan en la misma dirección hacia la derecha con el camión delante del carro? Vamos a denotar algunas de las variables. Fe, frecuencia que emite la fuente. Fr es la frecuencia del receptor. Bo es la velocidad del observador. Bf es la velocidad de la fuente y Bs es la velocidad del sonido. La fórmula para estudiar este fenómeno es la siguiente: velocidad del sonido menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Si reemplazamos valores, decimos que la velocidad del sonido es un valor constante de 343 menos 55 metros por segundo, que es la velocidad del camión, sobre 343, que decíamos que es un valor constante, más 80 metros por segundo, que es la velocidad del carro. Todo eso por 400 Hz. Al reemplazar valores, esto nos da un valor de 272.34 Hz. Nuestro compañero Juan va a mostrarnos una simulación a través de modelos. Esta es la bibliografía, así como la cibergrafía. Muchas gracias por la atención prestada. Cordial saludo. Continuando con la presentación del efecto Doppler, que fue el tema que nos tocó presentar, voy a dar continuidad al ejemplo que nos está colocando el compañero Víctor. Lo voy a llevar gráficamente al programa de modelos. Primero coloqué el problema acá en notas para hacerlo como mucho más visible, que nos quede más fácil como de, de realizar y no tengamos que empezar a ir a otra pantalla para mirarlo. Estas noticas pues sirven para hacer comentarios y para ser una guía para la persona que esté trabajando en ese momento en el aplicativo. Es importante tener en cuenta que el programa tiene un gráfico, perdón, tiene un modelo matemático en el cual vamos a ingresar la ecuación del efecto Doppler, y esta es interpretada por el programa y después lo lleva gráficamente como lo queramos nosotros presentar. Entonces voy a empezar a plantearles acá cómo hice este modelo matemático, cómo lo construí y qué resultado nos puede dar. Entonces, este es el modelo matemático como lo había explicado Víctor. El FR es la frecuencia del receptor, que es el resultado que vamos a buscar, que en este caso sería el conductor del camión, que es igual a la frecuencia del emisor, que en este caso sería la frecuencia del sonido que emitió la bocina del carro, por la velocidad del sonido, que es un valor estándar de 343, menos la velocidad del observador, que en este caso sería 57 metros sobre segundos, que es, como repito, es la velocidad del camión, sobre otra vez la velocidad del sonido, que es un valor fijo estándar, más la velocidad de la fuente, que ¿cuál sería la fuente? El carro, ¿cierto? ¿Cuál es esa velocidad? 80 metros sobre segundo. Listo, ahí ya está planteado nuestro problema. Entonces el modelo lo interpreta y él nos pide que le ingresemos los valores para después irlo a graficar. Listo.
Adicionalmente a este modelo matemático, también le ingresamos la ecuación de la onda. Esto como para representar, valga la redundancia, la onda. Eso equivale a igual a la amplitud por el seno por la frecuencia del emisor por el tiempo. Nos debe dar, nos debe dar como la figura de la onda. Y esta FR nos debe dar el mismo valor que le dio en este caso a Víctor en el modelo, en el problema planteado en la presentación. Bueno, entonces después de tener este modelo ya planteado, vamos a ver si está bueno. Para eso utilizamos este rayito que está aquí, dice interpretar. Acá me dice que el modelo ha sido correcto y que le podemos ingresar los valores. Yo previamente ya le había ingresado los valores, pero lo volvemos a repetir. La frecuencia del emisor son 400 Hz, y la velocidad del sonido también son 343. Eso para la velocidad del sonido, que mostramos aquí en el modelo matemático. La velocidad del observador, que es la velocidad del camión, que son 55 metros sobre segundo. Y la velocidad de la fuente, que en este caso sería el carro, que viaja a 80 metros sobre segundo. Y la amplitud, que es la amplitud de la onda, le colocamos un valor de 20 para que la podamos ver, sea mucho más visible. Eso lo vemos ahora. Entonces, después de tener los valores y la interpretación, vamos a irnos a los gráficos para verlo como mucho mejor. Entonces, acá en esta pestaña objetos, vamos a escoger partícula. En esta partícula vamos a darle clic sobre este campo que está en blanco. Vamos a bajarlo un poco. Aquí, como decimos que es un carro, nos trae predeterminado un carrito. Listo. Lo colocamos acá. Vamos a ingresar otro objeto. Como en el problema tenemos planteados dos objetos, en este caso serían dos vehículos. Vamos a colocar un camioncito que nos sirva de guía. Dice que está delante, el problema dice, o el ejercicio dice que está delante del carro. Vamos a buscar un camión. Previamente yo había bajado la figura de un camión, lo había guardado en una ruta en mi equipo. Vamos a abrir. Este carrito también lo podemos modificar. Vamos un poquito como para que nos deje trabajar. Más o menos así. Listo. Bueno, entonces teniendo ya los dos, vamos a darle como forma al trabajo. Listo. Entonces, bueno, tenemos el carro, tenemos el camión. Listo. Vamos a darle primero valores al camión. Le colocamos unas coordenadas de X que sean T, ¿cierto? Que se va a mover en T. El carro va a hacer un desplazamiento sobre la misma línea recta, como dice el problema. Para cambiar los valores simplemente le damos clic sobre el objeto y él ya nos abre como la pestaña de la animación como tal. En Y vamos a colocarle 0. Vamos a manejar una escala, puede ser de 20. Listo. Que es donde va, hasta acá nos va a desplazar el carrito. Y en Y vamos a manejar en 0. Listo. Al carrito también al camión, perdón, también le vamos a dar unos valores. También que se nos mueva en T. ¿Listo? En Y que sea en 0. En X que sea la misma escala del carro, bueno, la del 20, escala del 20, y en Y que sea en 0. Listo. Bueno, y ese sería como el desplazamiento del carro. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se nos va a mover la onda. Le queremos sacar T, le decimos que queremos ver la onda, esta que está planteada
tenemos que ajustar. Aquí la onda se me está distorsionando, vamos a revisar el porqué. Aquí ya vamos viendo como el carro, el desplazamiento. Vamos a buscarle la frecuencia acá en la onda. Acá hay una tablita en la cual me dice cuánto dio ese valor. Ese valor dio 272.34 Hz, que es lo que se mide la unidad de la frecuencia. Es el mismo valor que le dio inicialmente a Víctor. Vamos a parar acá, vamos a revisar el tema de la onda, a ver dónde nos está fallando. Volvamos a revisar el tema de la onda, que es donde estamos como que no nos funciona. De onda, unos 40 en Y, 2.55, va de 2 en 5 en 2 en 5. Vamos a ver cómo se nos mueve ahora la onda. Ahora vemos la onda mucho más clara. En la tabla le agregamos el tiempo, la frecuencia del receptor, en este caso la frecuencia del camión, y la frecuencia del emisor. Vamos a pararlo un momentico, vamos a devolvernos, vamos a dibujar nosotros la onda. Utilizamos el lápiz que nos sirve para hacer como la gráfica. Vamos a colocarla acá. A ver cómo nos va. Vamos a poner los valores. Coordenadas. Vamos a colocarle en X20. En Y le vamos a colocar 2. Como que se nos vea el movimiento de la onda. Vamos a poner en XT sobre el eje, que haga este movimiento, y en Y vamos a poner la onda, que fue la que realizamos. Vamos a colocarle esto en moradito. Listo. Vamos a ver cómo nos ve, cómo le plegue, a ver. Ahí está, ahí se nos mueve. Entonces, ¿qué está representando este dibujo? Este dibujo está representando la frecuencia que está recibiendo acá en este momento el conductor. Supongamos que en 20, para el 20 toda la onda, tenemos la tabla, pues dice que ingresamos, le damos el tiempo, le damos la frecuencia, ingresamos la frecuencia del receptor, que son 272.34, y la frecuencia que emite. O sea, mire que acá tengo la frecuencia que envía la bocina del carro, y acá me interpreta el programa la frecuencia que recibe el conductor del camión. Entonces nos da 234, que es la variable. Esta variable borrémosla y vamos a volverla a crear para que la vean cómo la sacamos. La variable, digo que la frecuencia del receptor me da 274, o sea que esta variable, la que me está viendo, que es mucho menor a la frecuencia que emite la bocina del carro. Entonces, así damos por terminado el ejercicio. Espero que haya sido claro y que les haya gustado cómo se interpretó el efecto Doppler, teniendo como ejemplo este ejercicio. Muchas gracias.